Muy buenos días, queridos hermanos, y me gustaría empezar este tiempo de meditación en la palabra del Señor haciendo una pregunta. ¿Crees que es posible tener una vida que hace lo correcto, que incluso una vida que cumple con valores cristianos y no seguir al Señor y no servir al Señor? Vamos con la ayuda del Señor a intentar contestar a esta pregunta y también contestar el por qué, sí o por qué no, con lo que vayamos a ver en esta mañana. Me gustaría que me acompañarais al capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Capítulo 18 y vamos a ver los versículos del 18 al 30. Es una historia muy conocida, es una historia que seguro que cuando vayáis a ella y os lleguéis a esa página y veáis de qué habla, y digáis, bueno, yo ya la sé, yo puedo contarla, esta historia. Pero es verdad que muchas veces, y cada vez más me doy cuenta de que sabemos muchas historias de la palabra de Dios, incluso muchas de memoria, pero a veces perdemos lo que es la enseñanza principal, o porque pensamos que habla de un cierto tema, pensamos que eso ya no es para mí. Y lo que tenemos que entender es que todo lo que hay en la palabra de Dios es para mí. Es algo que yo tengo que meditar, que tengo que ver, que tengo que orar para saber qué es lo que Dios tiene que decirme a mí. Entonces, en esta actitud y en este espíritu es en el que nos vamos a enfrentar a lo que está diciendo aquí el Señor en esta historia. Es la historia del joven rico y vamos a leerla para tener la historia bien en mente antes de ir desmenuzándola un poco para ver qué tiene que decirnos a nosotros en este día. Dice la Escritura, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Una historia muy conocida. Pero vamos a ver qué nos está diciendo Jesús a través de esta historia. ¿Qué nos dice el Señor para cada uno de nosotros? Empieza diciendo que un hombre, este joven rico, un hombre principal, se acerca a Jesús y le llama Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y fijaros la forma que tiene este joven de acercarse. Es una forma en la que, por un lado, reconoce que Jesús es un maestro, le llama bueno, reconoce que es alguien que tiene una buena enseñanza, que tiene una buena doctrina, y en cierta manera, esa forma de entrarle a Jesús también indicaba que él estaba esperando una respuesta buena de parte de Jesús. Una respuesta que afirmara sus pensamientos, sus ideas, que le diera respuesta a algunas preguntas que él tenía. Y a partir de ahí él le hace la pregunta a Jesús. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y si nos paramos en la pregunta, nos damos cuenta que ya de entrada es una pregunta mal formulada por parte de este chico. Porque él está diciendo, ¿qué haré
para heredar la vida eterna? ¿Qué obra tengo que hacer? ¿Qué obra tengo que llegar a llevar a cabo? ¿Qué cosas tengo que cumplir para heredar la vida eterna? En cierta manera, para ganarme la vida eterna. El problema de esta pregunta está en las dos primeras palabras. ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer yo? Y esto es un mensaje muy envuelto en cualquier tipo de religión. ¿Qué tengo que hacer? Pero muchas veces, muchos de nosotros, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, conociendo a Dios, vivimos de una forma en la que mostramos que parece que nos tenemos que ganar algo, que basamos nuestra vida en nuestros hechos, en lo que hacemos. Y al final, para eso, para ganarte la vida eterna, para estar con el Señor, para la salvación, no tienes que hacer nada, porque Dios lo hizo todo. Hay un texto muy conocido en el capítulo 2 del libro de la carta que Pablo escribe a los Efesios, los versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. Eso es el don de Dios. Somos salvos inmerecidamente. Gracia es que el Señor no nos da lo que no merecemos. Y luego dice, por medio de la fe. Lo que la persona pone solamente es su fe, su confianza en el Señor. Pero no hay nada que hacer, porque sigue diciendo el texto en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú no puedes hacer nada para tu salvación. Tú no puedes hacer nada para entrar en el reino de los cielos. Solamente hay que depositar la fe en el sacrificio de Jesús. Solamente es eso, la fe, no obras para que nadie se gloríe, para que nadie piense que es que yo soy muy bueno y yo me merezco estar ahí. Entonces esa idea ya estaba mal enfocada. Pero Jesús le enfoca hacia la persona de Dios. Es curioso que se ha acercado a Jesús y le ha llamado maestro bueno, y Jesús, antes de contestarle, antes de decirle nada, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. ¿Por qué dice esto? ¿Y por qué Jesús, si es Dios, rehúye eso y parece que lo enfoca en el Padre solamente y no en Él? Que Él era el Padre personificado, es la imagen visible del Dios invisible, aquel que nos ha dado a conocer a Dios, aquel Dios encarnado. ¿Por qué rehúye eso? Pues la respuesta es porque este hombre, este joven, se acercó a Jesús como un hombre. Se acercó a Jesús como un buen maestro, simplemente, y que le esperaba una respuesta que le indicara qué es lo que tenía que hacer, simplemente. No se acercó a Jesús como el Hijo de Dios. No se acercó a Jesús como el Cristo. No se acercó a Jesús como el Mesías. No se acercó a Jesús como el Verbo de Dios. No se acercó a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Y Jesús le decía, ¿por qué si tú me ves a mí como un hombre me llamas bueno? Si solamente hay uno bueno, y ese es Dios. Pero en eso estaba diciendo que Él también era bueno porque Él es Dios. Yo y el Padre uno somos, repitió muchas veces, y por estas palabras muchos quisieron acabar con su vida y apedrearle, porque decía que se hacía igual a Dios. Pero es que Jesús es Dios. Tiene que hacerse igual a Dios porque es el mismo Dios. Entonces Jesús le dice, mira, ningún hombre es bueno, y tú te acercas a mí como un hombre. El bueno es Dios. Y en cierta manera, él estaba diciendo que si él era bueno,
no era porque fuera un buen maestro, es porque era Dios mismo. Pero Jesús le enfoca y le cita de los 10 mandamientos que vemos en Éxodo 20. Le cita 5 de los 6 que tienen que ver con la relación con el prójimo. Sabemos que de los 10 mandamientos, los 4 primeros tienen que ver con nuestra relación con Dios, los 6 siguientes tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Y Jesús le dice los mandamientos sabes. Por supuesto, un judío conocía la ley, y más alguien que pretendía ir y heredar la vida eterna, tenía que conocer la ley de Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Solamente le faltaba uno. Era el no codiciarás, que es el último de todos. Pero dice esto, lo sabes, esto lo conoces. Sabes de qué estoy hablando. Esto es lo que dice la ley de Dios. Pero fijaros que en ningún momento este joven le contesta como que cree. Él le contesta, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Otra vez, se basa en lo que hace. Señor, yo he cumplido con todo esto desde mi juventud. Y basa otra vez más su vida en el hacer, en lo que hace. Y muchos de nosotros, muchas veces, incluso ya conociendo al Señor, nos basamos en todo lo que hacemos y en todo lo que cumplimos. Muchas veces decimos, no, pero yo me acerco a Dios, pero yo oro, pero yo leo, pero yo cumplo, pero yo. Y al final parece que Dios nos tiene que bendecir por lo que yo hago. Y hemos visto que este joven ya empezó con una pregunta errada, pero continuó basándose a la respuesta de Jesús, a lo que le dice Jesús sobre que conoce la ley, que conoce los mandamientos. Él le contesta, Señor, todo esto lo hago, todo esto lo cumplo. Pero para Jesús eso no servía para nada. ¿Por qué? Porque se basaba en las obras de este hombre. Señor, yo lo cumplo. Señor, yo lo hago. Entonces Jesús dice que, oyéndole, me encanta la persona de Jesús, porque Él nunca tiene prisa, sino que deja constantemente que nuestra boca y nuestros actos muestren qué es lo que hay en nuestro corazón, nos descubran. Jesús no va a decirle la verdad antes de que él conteste. Deja que esta persona, incluso deja que nosotros nos pongamos en evidencia. Y aquí este chico se había puesto en evidencia, yo lo cumplo todo desde mi juventud. Es verdad que si conociéramos más de la historia y conociéramos a este hombre desde su juventud, podríamos decir si lo cumple todo o no lo cumple todo, porque no hay nadie en la vida que haya cumplido absolutamente con toda la ley sin fallar en ningún solo punto, porque somos pecadores, porque fallamos. Pero Jesús, oyendo esto, oyendo su afirmación, le dijo, aún te falta una cosa. Fijaros que este chico podría decir, bueno, lo he cumplido todo, me falta una, bueno, con esta yo ya podré entrar y heredar la vida eterna. Y Jesús le dice, mira, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Es muy interesante en este versículo ver el orden que marca Jesús, porque aquí, cuando decimos que el orden de los factores no altera el producto, aquí sí altera el producto. Es un orden que se tiene que seguir. Y Jesús ve
a este hombre y no le desprecia, pero ve dónde realmente este hombre tiene su tesoro. Dice la Escritura que ahí donde esté nuestro corazón está nuestro tesoro. Y el verdadero tesoro de este hombre no estaba en Dios, estaba en lo que él tenía, en lo que poseía y en lo que hacía. Y Jesús, con una sola cosa, le confronta con todo eso. Por eso muchas veces y los que me conocéis sabéis que me refiero a eso muchas veces, me encanta la forma de trabajar de Jesús. Él utiliza preguntas, peticiones, pero cosas que hacen que la verdad salga a la luz y que tú tengas que comprometerte, que tú tengas que dar una respuesta a eso, que tú tengas que realmente tomar una decisión. Y aquí veía un hombre rico a nivel de riquezas, pero que también se consideraba rico en su forma de actuar. Y Jesús lo confronta con su realidad. Y en esa frase que él le dice engloba ciertas cosas. ¿Estás dispuesto a dejar lo que para ti es tu seguridad? Tú te acercas porque tienes muchas cosas. Tú, en definitiva, estaría pensando, Jesús, no sabes lo que significa realmente seguirme. Pero para seguirme, para estar conmigo, primero te tienes que sacar de encima aquellas cosas que te van a estorbar. ¿Estás dispuesto a dejar lo que para ti es tu seguridad? ¿Estás dispuesto a entregar aquello que crees que te sostiene? Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No solamente dice vende lo que tienes, sino entrégalo a los demás. Entrégalo a aquellos que no están en tu misma condición. Entrégalo a aquellos que verdaderamente necesitan de tu ayuda. Entrégalo. ¿Estás dispuesto a entregar todo lo que tienes para servir a otros? Esto es lo que simbolizaba la persona de Jesús. Esto es lo que hablaba su vida. En Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Estás dispuesto a vivir de esa manera? Si así no era, él no había entendido nada de la ley. ¿La cumplía? Sí. Él decía que había cumplido con todo: no adulterar, no matar, no hurtar, no mentir o falso testimonio, honrar a su padre y a su madre. Pero no había entendido nada de lo que había detrás de la ley. No había entendido lo que refleja ese gran mandamiento que engloba todo lo que la ley dice. Dice que la ley, nos dice el Señor en Mateo 22, que se engloba en 2 mandamientos. Esos 10 se puede decir que se engloban solamente en 2. Dice, maestro, le dijo un intérprete de la ley, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento de todo eso que tú nos dejaste, que está en la ley de Moisés? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Le estaba diciendo que tenía que mostrar si realmente amaba a Dios. Eso se tenía que ver en un tipo de vida desprendido por los demás. Un tipo de vida que sabe que todo lo que tiene y todo lo que recibe viene de Dios, que sabe que el sustento de Dios basta.
una vida que no amontona, sino una vida que entrega para los demás. Cuando alguien realmente conoce al Señor, pero estoy hablando no de oídas, no teóricamente, sino cuando alguien tiene un encuentro con el Señor de verdad, empieza a ver la vida como Dios la ve, empieza a ver a los demás como Dios los ve y sabe que su vida no tiene ningún valor si no es dando para los demás, no amontonando, no almacenando, sino entregando. Y Jesús le decía, mira, la vida, esta vida que caracteriza a aquellos que van a heredar la vida eterna, aquellos que están en mi reino, es un tipo de vida que se caracteriza por el dar, por el desprenderse de las cosas que estorban. Y él lo que tenía que hacer era coger todo lo que tenía y invertirlo en los valores eternos, invertirlo en lo que realmente va a valer, que es en predicar el Evangelio, es en ayudar a edificar al pueblo de Dios. Eso que lo que va a hacer que el cielo se llene de gente que conoce al Señor. Esa es la verdadera inversión de vida que tenemos que tener. Y esas dos cosas van juntas, edificándonos en el Señor, aprendiendo del Señor, sabiendo cómo es el Señor más para desarrollar más su carácter y que sus virtudes se vean en nosotros, y por otro lado ponerlas en funcionamiento y dar. Pero si no somos capaces de desprendernos de nosotros mismos, de desprendernos de aquello en lo que confiamos, que lo ponemos por encima de Dios, no podemos seguir ni servir al Señor. Y por supuesto, nadie que no esté dispuesto a eso, a reconocer lo que hay en su vida, puede ir al Señor y recibirle como su Señor y como su Salvador. Porque para eso, cuando nos entregamos al Señor, reconocemos nuestra condición, reconocemos que estamos vacíos, que no tenemos nada valioso, que no tenemos nada que nos pueda ayudar a salvarnos, que no tenemos nada que pueda llenar por completo nuestra vida. Y nos entregamos. Decimos, Señor, aquí estoy. Perdóname. Señor, reconozco que moriste por mí en la cruz. Te entrego mi vida. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Lo pongo en tus manos para que tú cumplas tu voluntad en mi vida. Porque primero conocemos a Jesús como nuestro Salvador, después lo reconocemos como nuestro Señor. Entonces, ahí, este es un principio que no solamente vale para aquellos que se van a acercar al Señor para salvación, también nos habla a nosotros. Si no somos capaces de desprendernos de nuestra riqueza, porque me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus riquezas? Quizás el dinero, quizás una buena educación, quizás una buena casa, un buen coche, quizás poder vivir una vida sin problemas, pero que al final tú persigues aquello que valoras, aquello que para ti es importante. Y sabes, cuando Jesús está hablando de venderlo, entregarlo, darlo a los pobres, está hablando que un hombre del reino de Dios, un siervo de Dios, se caracteriza no por el valor de su riqueza, sino por la riqueza de sus valores. Y es una vida que entrega. Cuando entramos al servicio del Señor, tenemos que entrar en una vida completamente dependiente de Él. Y este hombre no quería soltar. Fijaros que era un hombre que sabía la Escritura, conocía bien la teoría, pero muchas veces nuestras vidas dicen lo contrario. Él era una persona religiosa, pero no estaba dispuesta a comprometerse.
Pero muchas veces nosotros, aún conociendo al Señor, nos volvemos religiosos. ¿Sabes por qué? Porque deja de haber vida en nuestra relación con el Señor. Porque empieza a ser todo monótono. Porque empezamos a no experimentar que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Porque no experimentamos que el Señor tiene su maná, su alimento diario para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Porque los afanes de este mundo nos ahogan y no nos permiten. Todo se pone por delante del Señor. Y no estamos dispuestos a entregar nada, ni un momento de ocio, ni un momento de cualquier cosa que podamos apartar en nuestra vida para pasar tiempo con el Señor. Y ahí es cuando no hay una vida, cuando no hay algo constante en nuestra vida, algo que se mueve en referencia al Señor, nos volvemos personas religiosas. Y como Jesús nos podría decir, los mandamientos sabes lo que yo digo. Y diríamos, sí, sí lo sé. Pero en Lucas 6, versículo 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Cuántos decimos Señor, Señor, Señor? Pero en definitiva, no le estamos obedeciendo. Eso ocurre en muchos de nosotros y además en el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, que es un libro que yo os animo a leer. Es un libro de muchas preguntas al Señor y de respuestas de parte de Él muy serias. Pero el pueblo se estaba olvidando del Señor. El pueblo sí era el pueblo de Dios, pero no estaba cumpliendo con lo que Dios decía. Y el Señor reprende a los sacerdotes primeramente, a aquellos que tenían que guiar al pueblo. Y en el capítulo 1, los versículos del 6 al 9 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis todas estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y aquí hablando a los sacerdotes, dice, pero si yo soy el Padre, si vosotros decís que yo soy vuestro Padre y el Hijo tiene que honrar al Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Cómo me honras? ¿Con la multitud de tus sacrificios? Si os acordáis, la Biblia dice que el Señor no quiere los sacrificios, quiere la obediencia. Y luego dice, y si yo soy Señor, si tú me llamas Señor y estás a mi servicio, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está tu obediencia? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y les dice, entre otras muchas cosas que le dice, que le están ofreciendo a él lo malo. No le estás ofreciendo lo mejor de ti. Y es curioso que entregamos al mundo lo mejor de nosotros, pero no al Señor. Malaquías decía, cuando me dais lo cojo, lo ciego, para mí. Cuando no me estás dando lo mejor de tu vida, lo mejor de tus fuerzas, lo mejor de tu tiempo. ¿No es eso malo? Mira al mundo y dale lo malo y verás lo que te dicen. No lo van a aceptar. No lo van a aceptar. Mirad, hay algo en la Biblia que sé que quizás a muchos les va a chocar. Y muchas veces nuestras ocupaciones, nuestro trabajo,
que es un bien que el Señor nos ha dado, porque con eso Él nos da, nos proporciona lo que necesitamos para nuestra provisión. Pero muchas veces nuestras ocupaciones se convierten en un obstáculo para servir al Señor. Y cuidado, que el Señor siempre dice en la Escritura que tenemos que trabajar, que el que no trabaja y no provee para las necesidades de su casa es peor que un incrédulo. Dice el Señor que el que no trabaje, que no coma. Pero incluso en todo eso, el primero tiene que ser el Señor. Y no sé si os acordáis de lo que pasó en Egipto. Cuando el pueblo de Dios quería salir, cuando ya Moisés fue y querían salir para servir al Señor en el desierto, ¿cuál fue la respuesta de Faraón? Darles más trabajo. ¿Por qué? Porque están ociosos. Y con más trabajo, con más ocupación, se les va a quitar de la cabeza la idea de querer salir y servir a su Dios. Y nosotros en la vida tenemos que trabajar, como dice el dicho, trabajar para vivir. Porque la vida es mucho más que el trabajo. Y en la vida tenemos que, y más como creyentes, estar cerca de las personas, tener tiempo para pasar momentos con Dios. Y el Señor va a bendecir todo tu trabajo. Lo va a bendecir de verdad, porque tú estarás demostrando que el Señor es una prioridad por encima de todas las cosas que hay delante. Y sí, que tenemos que trabajar con la mayor de las excelencias, porque el trabajo no es... Mucha gente se cree que el trabajo es una maldición, pero cuando pecó, Adán y Eva les dijeron que él tendría que arar el campo y con el sudor de su frente cosecharía. El trabajo es una bendición. El trabajo es un lugar donde dar testimonio del Señor. Igual que todos los demás lugares en los que estamos durante el día. Pero nuestra prioridad tiene que ser estar con el Señor y servir al Señor en todo lugar en el que estamos. Yo conocía a una persona que trabajaba conmigo en Barcelona y muchas veces por la abundancia de trabajo teníamos que trabajar el fin de semana y él era un hombre que siempre intentaba buscar la manera de ir a trabajar los fines de semana, porque cuando a veces le preguntábamos qué hacía el fin de semana, literalmente él decía: yo me pongo el pijama el viernes y me lo quito el lunes. Fuera de su trabajo no sabía vivir. No iba ni de paseo con su mujer. Y esto no puede ser en nuestra vida. No puede ser así. Entonces, ahí tenemos que buscar esa prioridad. No en lo que haces, en entregar todo lo que eres, todo lo que tienes. Y a partir de ahí, poder entregarlo al Señor. Y ahí sí, dice el Señor, entonces, dice el texto, ven y sígueme. Entonces sígueme. Cuando te desprendas de todo, cuando me entregues realmente todo lo que eres, entonces ven. Pero ven sin mochila, ven sin peso, como nos dice Hebreos 12, ¿no? Despojaos de todo el peso del pecado que os asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ven entonces y sígueme. En el momento en que tengamos todo lo que somos y tenemos por basura, como Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, cuando dice que todo lo que era hebreo de hebreos, conforme a la ley fariseo, circuncidado al octavo día, todo lo que él tenía, pero lo tenía por basura, porque primero era el Señor. No caigamos en el error de los Gálatas, que, como dice la Escritura, habían empezado por el Espíritu y iban a acabar por la carne, porque se querían volver a esclavizar a esos ritos religiosos de los cuales el Señor les había sacado. Y es muy fácil volvernos religiosos, dejar de ser cristianos, que es seguidor de Cristo, y volvernos religiosos. Aquí entonces le dicen, bueno Señor, le dicen los suyos, pero si esto es así,
¿quién podrá ser salvo? Porque el Señor dijo que una persona así, que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Pero lo que está hablando es alguien que realmente tiene sus fuerzas, que tiene su apoyo, que depende de lo suyo. Es muy difícil que entre en el reino de Dios porque es imposible. Y además, el único que puede hacer que entres en el reino de Dios es Dios mismo. Dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nadie que se apoye en sus riquezas podrá entrar nunca en el reino de Dios. Y en sus riquezas no solamente materiales, sino en sus riquezas, realmente riquezas que sean cosas que valores más que el mismo Señor. Entonces los discípulos le dicen, bueno, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo. Hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, hemos entregado todo por ti. Y Él les dice, claro, pero vosotros sí tenéis una recompensa. Fijaros que es importante ver el orden. Decía aquí Pedro, hemos dejado nuestras posesiones primero. Hemos abandonado, lo hemos dejado, lo hemos entregado por ti. Y luego dice, y te hemos seguido. Eso es lo que le dijo Jesús al joven rico. Vende lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Esa era la idea. Primero tienes que entregar, primero te tienes que soltar, primero tienes que despojarte, entregarlo todo, reconocer quién es el Señor, sentirte vacío delante de Él y entonces ir y seguirle. Pero esto sirve para nuestra vida de servicio diario al Señor. Tenemos que entregar todo lo que somos, todo lo que tenemos cada día, ir y seguirle. Y dice el Señor, de cierto os digo que no hay nadie que hayan dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Nadie que haya entregado nada por el Señor se quedará sin recompensa. Pero no penséis que la recompensa solo es la vida eterna. Esa es la recompensa final. Aquí, en este mundo, en esta tierra, en tu vida aquí, el Señor te va a guiar, el Señor te va a bendecir y te va a dar todas aquellas cosas que tú necesitas. En el poner la mira en las cosas de arriba, en el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, y el Señor te dará más de lo que puedas llegar a pensar. El Señor te va a bendecir de maneras que no imaginabas, solamente porque tú entregaste todo, fuiste a Él y le seguiste. Entonces, en esta mañana me gustaría animarte a despojarte de aquello en lo que te apoyas, a desprenderte de aquello que para ti es una seguridad en tu vida, a ponerlo en manos del Señor, a quitar todo aquello que para ti es una riqueza mayor que el Señor, a entregarlo, dejar las mochilas, dejar las ataduras con un solo objetivo, seguir y servir al Señor. Nos preguntábamos, ¿se puede hacer lo correcto y saber las cosas cómo hacerlas y no seguir y servir al Señor? Por supuesto. Porque para seguir y servir al Señor tiene que haber una entrega, tiene que haber un compromiso, tiene que haber un despojarse, tiene que haber un mirar solamente al Señor y entregar completamente la vida para depender de Él y ponerlo todo a su servicio. Esta es la forma que el Señor quiere, y que tú entregues todo y que seas una luz allí donde estés, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, con los vecinos. Somos cartas abiertas y se nos tiene que ver. Se nos tiene que ver y nuestra vida se tiene que caracterizar por una vida que da, no una vida religiosa que se cree que tiene que hacer, sino una vida que se entrega, una vida que se da por amor a Dios y que ese amor se refleja en los demás. Que no seamos como este joven rico que se fue triste. En su mano estaba el volverse contento, pero se fue triste porque el Señor pidió algo de él, una entrega que no estaba dispuesto a dar. Y muchas veces nosotros nos perdemos muchas bendiciones porque no estamos dispuestos a entregar muchas cosas de nuestra vida al Señor. Y al final esas cosas nos estorban. Que puedas ser una persona que se goza en el Señor, que se llena, que disfruta del servicio al Señor, a los demás, que le sigue, que lo pone por delante y que le sirve. Pero que no haya nada en tu vida que te quite ese gozo y que te haga volver triste, porque ves que no quieres comprometer ni entregar
esas cosas al Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a realmente aprender de esta historia y a ser como los discípulos, no como el joven rico, a tener ese ejemplo y a realmente experimentar lo que es recibir mucho más del Señor, muchas más bendiciones, mucho más frutos, mucha más palabra de Dios, mucho más empuje, mucha más dirección de la que podemos pensar o imaginar en este tiempo, el sentirnos dirigidos por el Señor, el sentirnos llevados, y luego cuando pasemos de este mundo, el disfrutar para siempre de la vida eterna con el Señor. Que el Señor nos bendiga y que en este día podamos decirle al Señor, toma, esto es toda mi riqueza, pero ahora quiero que mi riqueza seas tú, porque tus riquezas nunca en la vida van a ser comparables a la riqueza que tenemos en el Señor. Que el Señor nos bendiga.